¿Qué pasa si la historia de la ascendencia humana se ha contado al revés? Los libros de texto dibujan una línea limpia, los humanos dejan África, migran a través de Arabia, se mezclan con neandertales y se extienden a Europa y Asia. Un camino recto, una línea de tiempo clara. Pero el ADN beduino no sigue esa línea. Lo dobla, lo rompe y entierra algo más profundo debajo de la arena. Porque escondido en la sangre de los habitantes del desierto de Arabia, es un código mayor que la civilización misma. No solo más antiguo que la Mesopotamia, más antigua que Same o Babilonia, más antigua que escribir. Cuando los científicos secuenciaron el genoma beduino, esperando encontrar las huellas habituales de la ascendencia neandertal vista en casi todos los grupos no africanos, encontraron algo más. Evitar. La mezcla neandertal más baja de cualquier población de Eurasia Occidental. Eso no es una nota al pie. Esa es una ruptura sísmica. Significa que los beduinos no solo dejaron África más tarde. Es posible que se hayan separado de todos los demás no africanos antes de que ocurriera la mezcla de Neandertal, posiblemente hace 60.000 años. En 2015, el proyecto Genoma Qatar lo confirmó. Entre los beduinos indígenas, una señal única seguía surgiendo. Un grupo de población tan antiguo, tan aislado, que los investigadores comenzaron a llamarlo Eurasiático basal. Un grupo misterioso, no visto en forma pura en ningún otro lugar. Excepto aquí. Las implicaciones son masivas. Si esto es cierto, si los beduinos realmente descienden de una de las primeras poblaciones eurasiáticas, entonces Arabia no fue solo una carretera para la migración. Era una patria. Una tierra verde y habitable durante los antiguos periodos húmedos. Un lugar donde los primeros humanos podrían sobrevivir y evolucionar mientras el resto del mundo se congeló. Pero aquí está el misterio que todavía persigue cada resultado de laboratorio: si no se mezclan con los neandertales, entonces ¿en quién vivieron? ¿Hubo otros grupos humanos, ahora extintos, que nunca llegaron a los libros de historia? ¿O fue este el último fragmento sobreviviente de un capítulo humano que nunca hemos escrito? Porque para responder a eso, tenemos que profundizar en Arabia. Donde el ADN es antiguo, pero las migraciones no han dejado de susurrar. Pero mientras la tierra conservaba su sangre, las tribus remodelaban sus nombres. La península árabe. Para la mayoría, es un corredor estéril, un lugar por el que la gente pasó. No es un lugar donde comenzaron. Pero, ¿qué pasa si esa idea está completamente al revés? En 2011, se encontró algo enterrado en los afloramientos de piedra de Jebel Falla, o un conjunto de hachas de manos, copos, raspadores, herramientas casi idénticas a lo que los primeros humanos hicieron en África Oriental. ¿Y las citas? No hace 10.000 años. Ni siquiera 50.000. Pero hace 125.000 años. Ese descubrimiento destrozó todo. Porque significaba que los humanos ya estaban en Arabia mucho antes de que pensáramos que podrían estarlo. Mucho antes de que Europa haya visto un cráneo de Homo sapiens. Y no fue solo un evento único. Según los datos del clima, Arabia no solía estar seca. Durante la etapa 5 del isótopo marino, de 130.000 a 80.000 años, los monzones volvieron a esta tierra, ríos que fluyen a través de los desiertos, los lagos que se acumulan en los valles. Este era un mundo donde los humanos podían prosperar. Escaneos satelitales de antiguos lechos de lago. Huellas fosilizadas cerca de Augusta, Arabia Saudita, fechadas a 90.000 años hace. Huesos de hipopótamos y elefantes, animales que solo pueden sobrevivir donde hay agua, no arena. Arabia no era un corredor, era una cuna. Y algo más. Las herramientas de piedra que se encuentran en Omán, en Dhofar, llevan la firma del complejo nubio, una tecnología de África Oriental. No solo similar. Idéntico. Eso significa que las personas que vinieron aquí no solo pasaron. Trajeron cultura. Memoria. Identidad. Luego vino el desierto.
El secado. El aislamiento. Tribus divididas. Las aldeas desaparecieron. Pero el ADN se quedó, encerrado dentro de pequeñas comunidades endogamosas. Conservado no en pergaminos o historias, sino en líneas de sangre. Beduinos que nunca se fueron. Familias que se casaron adentro, una y otra vez, vigilando sin saberlo el genoma euroasiático más antiguo. Entonces, cuando el mundo moderno llegó a buscar orígenes humanos, se veía en cualquier otro lugar. Europa, el Levante, el Himalaya. Nunca esperó que la respuesta fuera sentarse en tiendas de campaña, montar camellos, caminando sobre huesos más antiguos que los reyes. Pero incluso dentro de la sangre conservada, algo cambió. Un misterio, no en el lugar donde vivían, sino en lo que se llamaban a sí mismos. Porque si Arabia sostenía las raíces de la humanidad. Entonces, ¿quién decidió qué hizo una tribu y qué hizo a un extraño? Porque los nombres mienten. La sangre no. En el desierto, donde las historias se transportan en canciones y los linajes están protegidos como el oro, hay un código que corta más que el mito. No es una bandera, un idioma, ni un dios. Es un marcador, silencioso, invisible, pasó de padre a hijo. Y está en todas partes. J1, M267. A través de la península arábiga, desde las tierras altas de Yemen hasta las arenas de Najd, desde los valles secos del Negev hasta los bordes del antiguo Edom. Este haplogrupo de cromosoma y único domina las líneas masculinas del beduino. En algunas tribus, como el Ahman, el Abbasin, alcanza más del 85%. Eso no es casualidad. Eso es ascendencia, resonando a través de milenios. Pero aquí está la trampa, este lineaje no está vinculado al Islam. O el profeta. O las conquistas árabes del siglo VII. El reloj genético de J1, basado en el análisis coalescente y la divergencia YSTR, coloca su origen mucho antes. Hace 12.000 a 16.000 años. Eso es Neolítico Arabia. Antes de escribir. Antes de Abraham. Antes de que incluso Same construyera su primer sigurat. Se cree que J1 se extendió con los primeros pastores, los pastores de cabras y ovejas que se mueven a través de la media luna fértil mientras la era de hielo se descongelaba. Algunos lo vinculan a las revoluciones epipaleolíticas del Levante, un momento en que los humanos comenzaron a domesticar la tierra, y la idea de la tribu comenzó a endurecerse en la línea de sangre. Y luego, vinieron las genealogías. Los atanitas del sur. Los adnanitas del norte. Mitologizado en la historiografía islámica, rastreada por cronistas como Inal Kalbi y Al-Tabari, estas divisiones dieron forma a la imaginación árabe. Pero en el genoma, se difuminan. Porque J1 corre a través de ambos, linajes vinculantes que alguna vez se contaron como rivales. Es un tipo de realeza extraña, una sin coronas, no por reyes, sino por pastores y poetas, contrabandistas y guerreros. Y sin embargo, es solo una parte de la historia. Porque no todos los beduinos llevan este código real. Algunos, llevan algo más viejo. Extraño. Una señal no de Levante, sino de algún lugar inesperado. Una línea tribal que rompe todas las reglas y mantiene el mapa a una migración olvidada. Porque si las líneas de los hombres cuentan historias de guerra, el ADN de las mujeres habla de migración y supervivencia. Pero antes de llegar a las madres, hay un giro más en la historia de los padres. Y comienza con una tribu que no debería existir. El Abbasim. Feroz, orgulloso, profundamente arraigado en el suelo árabe, o eso van las historias. Pero dentro de sus cromosomas sí. Algo inesperado. Frecuencias del haplogrupo R2, raro en Arabia, más comunes en el sur de Asia. Y M123, una señal del norte de África y Levantina. Estos no son marcadores de deriva local. Son firmas de movimiento, de fusión. ¿Cómo sucedió esto?
La historia deja huellas digitales, y la península árabe siempre se ha parado en la encrucijada de la conquista. Desde la era otomana hasta las campañas militares mamelucas, entre los siglos XIV y XVIII, las alianzas tribales fueron forjadas no solo con sangre, sino con batalla. Algunos guerreros beduinos fueron reclutados, otros esclavizados, otros emigraron, al este a Persia, al oeste a Egipto o al norte hasta el Cáucaso. Las tribus Mutair y Chammar lo muestran claramente. Los estudios genómicos revelan mezcla de Asia Central, incluso el Cáucaso del Sur. No es solo el mito, es biología. Estos fueron una vez clanes guerreros que siguieron a las pancartas otomanas, cabalgaron con mamluks, intercambiaron camellos por mosquetes. ¿Y los genes que trajeron de vuelta? Prueba de esos caminos distantes. Y aquí está la ironía. Estas mismas tribus, que defienden ferozmente su pureza ancestral, llevan los perfiles de ADN y genéticamente diversos de la región. Las genealogías orales conservaron sus nombres. Pero su sangre mantuvo la verdad. El desierto no olvida. El R2 de Abasim puede rastrear a los mercenarios indios olvidados. Su M123 puede hacer eco de comerciantes berebero cautivos de Levantine. Cada haplogrupo, un fósil de una vida una vez vivió, y perdió. Pero esas son las historias de los hombres. Historias de guerra. Líneas de sangre marcadas por espadas y supervivencia. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los linajes pasados en silencio, madre a hija, a través de las caravanas, a través de matrimonios, debajo de los velos? Porque enterrado en las mitocondrias de las madres beduinas, es un mapa de migraciones que los libros de historia nunca se han dicho. Pero esta mezcla tiene un costo, uno escrito en el genoma mismo. Los hombres llevaban las pancartas. Pero las mujeres llevaban el mundo. En el fondo del genoma beduino, el ADN mitocondrial, pasado solo de madre a niño, tiene un récord que no escribió ningún cronista. Un susurro de viajes nunca honrado, nunca nombrado. Y cuando los científicos decodificaron esta línea materna, no encontraron un solo hilo. Encontraron un tapiz tejido. Haplogrupo L3, vinculado a África Oriental, común entre las mujeres nubias, somalíes y etíopes. L2, vinculado a la expansión bantú y los viejos reinos de Malí y Ghana. H y J, linajes antiguos de Levante, nacidos de las colinas de Palestina y las tierras altas de Anatolia. M, N y R0A, señales de la India, Persia, el Cuerno de África. Y nada de esto es teórico. En 2021, el análisis genómico de mujeres sauditas y beduinas cubaitíes confirmó que más del 20% de su ascendencia materna se remontan a África subsahariana. Se demostró que R0A1, uno de los haplogrupos femeninos más dominantes de Arabia, se origina en Yemen y está fuertemente asociado con expansiones neolíticas en Arabia, Omán y Etiopía. ¿Cómo llegaron estas madres? Entre los siglos IX y XIX, el comercio de esclavos del Océano Índico trasladó a aproximadamente 4 millones de mujeres africanas a través del Mar Rojo y en Arabia. Otros vinieron como peregrinos, comerciantes o refugiados, absorbidos por el tejido de la sociedad beduina sin convertirse nunca en sus autores. No dejaron historias escritas. Pero sus genes permanecen, anclando silenciosamente a las mujeres beduinas a 3 continentes. A diferencia de YDNA, que se estrecha a través de siglos de male tribal endogami, ADNMT se expande. Recuerda. Es aceptado. Se conecta. Pero en esa apertura se encuentra la paradoja. Porque mientras la diversidad materna pinta un mapa de conexiones globales, la práctica del matrimonio primo, la lealtad del clan y el aislamiento también ha creado bucles cerrados. Cuellos de botella genómicos. Y en esos bucles, las mutaciones recesivas comienzan a hacer eco. No solo ascendencia, sino patología. Un legado donde la fuerza antigua cumple con el riesgo moderno. Porque dentro de esas mismas familias donde las madres llevaban el mundo, los niños comenzaron a heredar algo más. Algo silencioso,
invisible y a veces fatal. Pero, ¿puede la ciencia reescribir estos legados genéticos sin borrar el orgullo cultural? Comienza en el amor. En tradición. En promesas susurradas entre primos, atados no solo por afecto, sino por ascendencia. Entre los beduinos, el matrimonio es más que la unión. Es preservación. De tierra, de linaje, de legado. Pero en esa devoción se encuentra un peligro oculto. En algunas subtribus beduinas, del 60 al 70% de los matrimonios están entre primos primeros. Se llama consanguinidad, una palabra que suena estéril, hasta que vea lo que hace. Los genes recesivos, una vez inofensivos, comienzan a repetir. Y cuando lo hacen, rompen las cosas. En Negev, Israel, un estudio de 2019 reveló algo inquietante. Clanes enteros que llevan la misma mutación para el síndrome de dismorfismo de retraso hereditario se remontan a un solo fundador, hace solo unas pocas generaciones. Otro caso en Jordania vinculó el 50% de las familias afectadas con trastornos sanguíneos congénitos con un antepasado masculino común, enterrado en una aldea remota del desierto. Estas no son historias aisladas. En el sur de Arabia Saudita, la enfermedad de orina de jarabe de arce, el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Carmi aparecen con una frecuencia impactante. No por la infección externa, sino porque la misma sangre sigue reuniéndose en la próxima generación. Y aquí está el dolor. Estos no son solo informes médicos. Estos son niños. Hijos que nunca caminan. Hijas que nunca hablan. Familias obligadas a elegir, entre honrar a la tribu o romper la cadena. Los médicos ofrecen soluciones, detección de operadores, asesoramiento prematrimonial, mapas genéticos. En Qatar, las pruebas obligatorias comenzaron ya en 2009. Arabia Saudita siguió. Las clínicas ahora ejecutan paneles autosómicos completos que coinciden no solo con enfermedades, sino también historias tribales. Pero la resistencia persiste. Porque en estas sociedades, donde el honor es tribal y el orgullo es generacional, pedirle a alguien que ponga a prueba su sangre, puede tener ganas de pedirles que duden de sus antepasados. Entonces, la pregunta no es solo científica. Es cultural. Político. Espiritual. ¿Puede una comunidad aceptar el futuro, sin sentir que ha traicionado el pasado? Porque en algunos rincones de Arabia, la medicina moderna está golpeando. Pero la tradición, todavía tiene la llave. Pero la ciencia también interrumpe algo más profundo, los mitos tribales de origen. Durante más de 1000 años, la identidad tribal no era una teoría. Era ley. Determinó con quién podrías casarte, en quién podrías confiar, en quién eras. Los linajes fueron recitados como escrituras, padre a hijo, hijo a nieto, de regreso a antepasados legendarios como Atan y Adnan. Pero luego vino una fuerza que ninguna poesía podría superar. Datos. En 2004, Arabia Saudita inició uno de los experimentos más audaces de Medio Oriente, el Programa Nacional de Detección Prematrimonial. En el papel, era simple, prueba de enfermedades hereditarias antes del matrimonio. En realidad, fue una revolución tranquila. Qatar siguió en 2009, fusionando el programa con uno de los estudios genómicos más ambiciosos del mundo, el programa Genoma Qatar. Para 2021, habían secuenciado más de 6000 genomas completos, muchos de ellos de poblaciones beduinas aisladas. Y fue entonces cuando los mitos comenzaron a romperse. En una tribu, anonimizada para protección, un trastorno neurodegenerativo devastador había paralizado una generación tras generación. 21 casos diagnosticados en menos de 30 años. Los genetistas lo rastrearon hasta una sola pareja ancestral, casadas hace solo 4 generaciones. A través de las pruebas, la educación y la planificación cuidadosa del matrimonio redujeron ese número a 3 casos. En una década. Pero la verdadera batalla no fue médica. Era cultural. Las familias temían ser etiquetadas como impuras.
Los ancianos se resistieron, no porque odiaban la ciencia, sino porque temían que desentrañara el linaje sagrado. Decirle a una familia que su ascendencia no es lo que pensaban, es perjudicar la base de la identidad misma. Entonces la estrategia cambió. Los médicos tribales fueron entrenados en genómica. Los estudiosos religiosos emitieron fatwas de apoyo a las pruebas. Los centros de asesoramiento se construyeron dentro de las mezquitas y clínicas del desierto, donde el ADN no era una herramienta externa, sino la salvaguardia de una comunidad. Aún así, cada prueba reveló nuevas tensiones. Una familia venerada en Najd, que se cree que es satanita pura, mostró señales genéticas vinculadas al Cáucaso y África Oriental. Otro clan con un prestigioso linaje de adnanita llevaba marcadores de ADN y de R2A, común en el sur de Asia. Estas revelaciones no fueron solo científicas. Eran emocionales. Desorientación. Porque si tu sangre cuenta una historia diferente a tu tribu, ¿qué son tú? Y lo más importante, ¿quién decide? Durante siglos, la identidad árabe ha descansado en un solo árbol, un tronco, dos grandes ramas. Atan y Adnan. Los árabes del sur, hijos de Atan, atados a Yemen y el antiguo reino de Saba. Los árabes del norte, hijos de Adnan, vinculados a Ismael, hijo de Abraham, el antepasado del profeta Muhammad. Cada tribu, cada apellido, cada honor, reclamó un lugar en ese árbol. Pero el genoma se niega a seguir las ramas. Cuando los genetistas secuenciaron los cromosomas y de las tribus árabes, en Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los esperaban una división. Dos líneas distintas. Norte y sur. Adnan y Atan. Pero lo que encontraron, era la misma señal que pulsaba a través de ambos. J1M267, el marcador beduino, atraviesa tribus en ambos lados del mito. Las tribus Atani en Najran, Hadramaut y Almara lo llevan. También lo hacen las tribus Adnani en Hijaz, Najd y la Meca. Sin división limpia. Sin borde genético. Solo una red de líneas de sangre que contradice la historia más antigua que los árabes cuentan sobre sí mismos. El problema no es la existencia de J1. Es la línea de tiempo. La división de Atan-Adnan entró en la literatura árabe alrededor del siglo VII al IX, con académicos como Inal Kalbi, Al-Tabari e Inizam que lo codifican en la historia preislámica. Pero la línea J1 es mucho más antigua, irradiando hacia afuera desde la península arábiga 12.000 a 16.000 años hace 16.000 años, vinculado a los pastores epipaleolíticos y los colonos neolíticos. Esto significa que las tribus que se cree que descienden de Abraham en realidad pueden ser anteriores a él por más de 10.000 años. Y aquí se encuentra la tensión. La tradición oral nos dice quiénes creemos que somos. El genoma nos dice de dónde venimos realmente. Entonces, cuando las historias de antepasados no coinciden con la ciencia, ¿reescribimos nuestras leyendas? ¿O negamos los datos? Porque esta contradicción no se trata solo de la identidad árabe. Abre una puerta mucho más amplia, una que podría remodelar todo lo que creemos sobre quienes fueron realmente los primeros no africanos. Pero, ¿qué sucede cuando seguimos esta señal aún más, a través del mar hacia Socotra y Hadramaut? Porque dentro del ADN beduino, especialmente en las tribus más aisladas de Qatar, Arabia Saudita y los Negev, los científicos descubrieron algo sorprendente. Una firma de población, antigua, esquiva, que no encaja con nada más en Eurasia. Se llama Eurasia basal. Y no sigue ninguna ruta de migración conocida. Informado por primera vez en 2014 por Lazaridis et al. En el estudio de la naturaleza sobre el antiguo ADN del cercano Oriente, este componente divergió antes de las principales poblaciones fuera de África mezcladas con neandertales, hace alrededor de 55.000 a 60.000 años. Eso es antes de que Homo sapiens incluso pisara Europa. Y sin embargo, es más fuerte en las poblaciones árabes modernas, específicamente entre los beduinos cataríes, los árabes Negev y algunos grupos yemeníes de las tierras altas.
A diferencia de los europeos, los asiáticos orientales o incluso la mayoría de los árabes levantinos, estos grupos casi no muestran ADN neandertal. En cambio, mantienen una señal más pura, un fantasma de una división olvidada en el árbol de nuestra especie. Esto sugiere algo radical: Arabia no era solo un puente, era un refugio. Durante las partes más duras de la era de hielo, particularmente la etapa de isótopos marinos 4, 71, 000, 57,000 a.C., gran parte del hemisferio norte se volvió inhabitable. Pero la evidencia paleoclimada de los lagos Enrab, Al-Khali y la región de Dhofar muestra que Arabia tenía monzones de temporada, resortes de agua dulce e incluso ecosistemas similares a la sabana. Aquí, en este oasis de supervivencia, los eurasiáticos basales pueden haber sufrido. Oculto. Sin mezclar. Y cuando otros grupos se mudaron al norte, entrecruzados con neandertales en el Levante y Europa, esta población se mantuvo atrás. Aislado. En conserva. Hasta ahora, cuando las pruebas de ADN los retiraron a la luz. No es solo raro. Es fundamental. Este linaje puede ser la rama más profunda no africana de Homo sapiens que sigue vivo, un grupo que nunca dejó Arabia, incluso cuando el resto del mundo cambió. Pero aquí está el giro. Esta señal no solo aparece en los beduinos del desierto interior. Pulsa aún más fuerte en el mar, en los isleños de Socotra y los valles de Hadramaut en el sur de Yemen. Y si el mismo fantasma también vive allí, entonces tal vez las raíces de Eurasia no se plantaron en Mesopotamia o Anatolia, sino en las costas rocosas del mar Arábigo. El desierto ha contado una historia. El océano está esperando para contar la siguiente. Porque más allá de las dunas de Arabia, más allá de los acantilados azotados por el viento de Hadramaut y los muelles mordidos de Adén, se encuentra en una isla que nunca debería haber existido. Socotra. Corte, pero nunca aislado. Remoto, pero nunca olvidado. ¿Su lenguaje? No relacionado. ¿Sus árboles? Encontrado en ningún otro lugar. ¿Y su gente? Un mosaico vivo, no de conquista, sino de corrientes. Los estudios genéticos de 2021 revelaron algo casi mítico: R0A1A, el haplogrupo materno vinculado a las mujeres yemení neolíticas, todavía sobrevive en linajes de Socotri. Pero no está solo. Hay M1A de África Oriental. L3F de África Central. Y rastros costeros de ascendencia india y malaya, todas codificadas en los pescadores, comerciantes y ancianos de la isla. Que no es un crisol. Es un archivo. Aquí es donde el ADN de Arabia se encuentra con la memoria del océano. Porque mucho antes de la era de exploración de Europa, mucho antes de que los barcos volaran banderas portuguesas o holandesas, los docks árabes montaron los vientos del monzón. Sur de Omán. Este a Gujarat. Oeste a Lamu. Y esos vientos no solo llevaban incienso, especias y perlas. Transportaban líneas de sangre. Y si la diáspora adrami todavía recuerda esas mareas, en Hyderabad, Mombasa y Surabaya, entonces quizás la mejor historia de Arabia no está escrita en piedra, sino en agua salada. Así que aquí está la pregunta que persigue la costa. ¿Qué pasaría si los primeros humanos en circular el mundo no caminaran, pero navegó? Si esa idea agita algo en usted, algo más antiguo que los mapas, más profundo que los nombres, entonces quédese con nosotros. Porque hemos seguido el sendero a través de las arenas. A continuación, seguimos la marea. ¿Y el genoma? Ya nos está tirando hacia la orilla.